¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Un nuevo día para compartir la palabra, para hablar de nuestro Señor, de sus enseñanzas, pero también un día para venir agradecidos, a darle toda nuestra gratitud al Señor por lo que ha hecho por nosotros, por tantas cosas, por la vida, por la salud, por la familia, por los bienes, por todo. Darle gracias al Señor, fundamentalmente porque lo tenemos a Él. Y hoy vamos a compartir una palabra que he intitulado Aprendiendo a llegar al puerto. Esta palabra voy a tomar como lectura la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 2, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mis amados, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y la dificultad que está en ellos no los detiene. Por el contrario, son tiempos que avanzan vertiginosamente. Las horas parecen pasar rápidamente. Si nosotros nos detenemos a ver a un niño de hoy y compararlo con nuestros hijos, cómo se comportaron ellos cuando tenían la edad de nuestros nietos o de un sobrino, te impresionas al ver que los niños de hoy nacen como avanzados, diferentes, son diferentes. Los encontramos más despiertos, más avivados, niños que ya en su primer día usted lo mira y es como que él te estuviera mirando, como si te está prestando atención. Vemos entonces que estamos viviendo tiempos acelerados. Asimismo, la economía de ayer no es igual a la economía de hoy. Me imagino pues en base a esto que la de mañana será también superior. El manejo de nuestras finanzas, ¿no? Nuestros abuelos guardaban su dinero, sus ahorros en casas, después pasaron a guardarlo en bancos y ahora estamos viendo que realmente no tenemos nada físico, el manejo y los pagos son virtuales, es decir que hay un tiempo nuevo. Para entender todo esto requiere que nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque realmente necesitamos ser renovados en nuestra manera de entender los acontecimientos. Y para ello nos habla el apóstol Pablo de dos términos que me llaman mucho la atención: renovación y entendimiento. Estamos hablando que debemos ser renovados y la renovación significa hacer que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva. Y entendimiento me dice que es la facultad de la mente que permite aprender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea determinada de la realidad. Es sumamente importante que nosotros ante la realidad que tenemos debemos de renovarnos. Negar los acontecimientos, negar la realidad no nos beneficia en nada, nos retrasa. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente y adaptarla que adquiera un aspecto de una mente nueva. La tecnología vino para quedarse, así como los delivery que estamos viviendo en época de pandemia vinieron para quedarse. Las compras vía transferencias vinieron para quedarse. Entonces nosotros tenemos es que renovar nuestra mente y que adquiera nuestra mente ese aspecto nuevo. El segundo
término que me pareció también digno de que nosotros lo analicemos es entendimiento. A veces erróneamente hablamos de entendimiento. ¿Y qué es lo que vamos a renovar? Tenemos que renovar es el entendimiento. Tenemos que renovar la forma como nosotros veníamos razonando. Tenemos que renovar la forma como veníamos tomando decisiones. Tenemos que renovar la forma como veníamos entendiendo la realidad. Eso lo debemos renovar. Como les decía hace unos instantes, pues estas cosas que vinieron, ese trabajo desde casa, esto que estamos aprendiendo, yo creo que gran parte de las empresas van a mantener un alto porcentaje después de esta pandemia trabajando desde casa. Es decir, que creo que es de parte nuestra en estos momentos comenzar a renovar nuestro entendimiento. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, seremos una roca con la que va a chocar la realidad, y la roca que somos nosotros no va a cambiar la realidad, sino sencillamente nos vamos a retrasar, y además de eso vamos a salir afectados, porque negarnos a la realidad no va a transformar la realidad, sino que vamos a ser nosotros afectados por esa realidad que no va a cambiar. Y estamos entendiendo también que esa renovación ha de ser de nuestro entendimiento, pero con un propósito, con un fin. Renovar nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios va a estar adecuada a los tiempos. En cada tiempo, tú no puedes llevar lo que tú conociste, que era la voluntad de Dios para tu vida cuando tenías 8 años, esperar trasladarte y hacerla cuando tengas 21. Ya eso precluyó. Posiblemente ya eso caducó. Entonces, con relación a este punto, es entonces menester para nosotros conocer la voluntad de Dios, y en ese proceso, ahora renovando nuestro entendimiento, conocer que debemos de estar alineados. Si nosotros no estamos alineados al Señor, si nosotros no tenemos una alineación, nosotros no podremos llegar a ese puerto seguro que el Señor nos está llamando. Para nosotros poder alcanzar y ver esos buenos días que el Señor nos promete, esos tiempos de victoria, nosotros necesitamos hacer lo que Dios demanda, renovar nuestro entendimiento a fin de conocer la voluntad de Dios, que además nos dice, y es algo que lo subrayé, que es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Agradable es que me es grata, y perfecta es que no tiene error. Seguimos. Si no estamos alineados con lo que dice la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, si no estamos alineados, no podremos discernir acerca de cuál es la voluntad de Dios. Entonces voy a renovar mi entendimiento para poder yo lograr discernir cuál es la voluntad de Dios, que además esa es la que es buena, la que es grata y la que no tiene error. Y para explicar esto un poco, me voy a basar en una historia que encontré y que me llamó muchísimo la atención, y es con respecto a cómo es el tránsito y qué debe hacer el capitán que conduce un barco para no sucumbir y poder llegar al puerto seguro. Y así como los barcos, para entrar en ciertos puertos marítimos, solo es posible por medio de unas luces que se llaman luces de alineación. Y estas luces de alineación son esos faros que tú te encuentras. Esos faros vienen a emitir lo que son las luces de alineación. ¿Y con qué objetivo, con qué propósito? Ellos determinan a través de esas luces de alineación cuál es la dirección que debe seguir el barco. Encontramos primeramente que los fundamentales son 2 faros, pero muchísimas veces encontramos el tercero, y el tercero tiene bastante importancia.
Yo te voy a hablar de esos 3 faros hoy, a través de los cuales debemos alinearnos para encontrar y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo en el que comenzamos primeramente con la renovación de nuestro entendimiento. Y el primer faro es la primera luz. Esa primera luz me va a determinar, me va a dar esa indicación acerca de cuál es el camino que yo debo llevar, cuál es la dirección que el barco tiene que tomar. El primer faro es la palabra. La palabra es un manual. La palabra te dice lo que tú tienes que hacer. Si tú eres padre y quieres saber cómo tienes tú que comportarte, la palabra te lo indica. Si eres madre, también te lo indica. Si eres hijo y quieres vivir largos días y ser próspero en la tierra, también te indica. Y te lo voy a decir: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Quieres emprender un negocio? ¿Eres un gerente? Todo eso. Eres un gobernante, eres un hombre de autoridad, una mujer de poder. También te dice la palabra lo que tienes que hacer. Eres un juez de la república. También te dice la palabra lo que tienes que hacer. Es decir, que es un manual para nuestra vida. Y este primer faro, que es la palabra del Señor, nosotros debemos de estimarlo como el primero, como el que tiene la más alta valía. Porque el Señor, a través de su palabra, nos indica lo que tenemos que hacer. Lo que quiere decir, por argumento al contrario, que el Señor nunca nos conducirá por un camino contrario a lo que dice su palabra. Y me detengo un instante. Es decir, que todo aquello en lo que tú estés trabajando, que sea contrario a la palabra de Dios, todo aquel plan, aquel proyecto, aquel negocio que no esté alineado al primer faro, que es la palabra de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Y como no es la voluntad de Dios, entonces no te va a ir bien. ¿Estamos entendiendo? Esto es sumamente importante. Esto también me lleva a una consideración de que antes de emprender cualquier proyecto, cualquier plan o simples ideas que vengan a tu cabeza, debes preguntarte: ¿es esto conforme a la palabra de Dios? ¿Es esto lo que dice la palabra de Dios que yo debo hacer? ¿Es esto viene del corazón de Dios? Entonces, sin tú entrar en ser ningún sabio, sino ir a las Escrituras, pedirle al Señor revelación de su verdad, tú sabrás si eso choca con la palabra, si eso contradice la palabra, entonces esa no es la voluntad de Dios. Quiere decir entonces que ya ese barco, si tú lo conduces por ese plan, por ese proyecto, vas a sucumbir, vas a quedar encallado, vas a tener problemas, no llegarás a puerto seguro, porque el Señor nos guía a través de su palabra, pero es haciendo lo que está en su palabra. El segundo faro es vital. Hablamos de la convicción interior. Es eso que tú sientes. Si tú eres un creyente, si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, en ti está el Espíritu Santo, y tú eres una persona que practicas la oración, forma parte de tu vida diaria, entonces indudablemente que en ti está la presencia de Dios. Entonces el Señor, que tiene su presencia en ti, cuando a ti se te presentan esos proyectos, cuando te vienen a hablar de unos negocios, tú lo pasaste por el primer faro, que esa es la palabra, pero estabas apresurado, no te diste cuenta. Bueno, ahora viene el segundo faro, que es la convicción interior. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué sientes tú? El Señor nos da a los creyentes una seguridad que se impone a nosotros mismos cuando nosotros sentimos esto es. Por ello, y les comento que muchas veces cuando me preguntan acerca de si esto que me propusieron es de parte de Dios, mi recomendación es: ora, busca la presencia del Señor y comienza, guarda silencio, no escuches las voces exteriores, comienza a escuchar la voz de Dios internamente en ti, y si encuentras paz, entonces eso viene de parte de Dios, porque lo que viene de parte de Dios nos produce paz, lo que entonces en una sana lógica
lo que no me da paz no proviene de Dios. ¿Qué debo hacer entonces? Si esa convicción interior, si yo no tengo paz, si eso me produce alguna forma de miedo, de temores, de inseguridades, mire, si usted no tiene paz por esa circunstancia, eso no proviene de parte de Dios. Y si no proviene de parte de Dios, entonces quiere decir que ese segundo faro no lo está iluminando correctamente y usted está en una dirección incorrecta. No llegará a puerto seguro. Para poder avanzar camino a puerto seguro, debemos de estar dispuestos a seguir la dirección de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir la dirección de Dios? ¿Estás dispuesto a alinearte al primer faro de la palabra, de lo que dice la palabra? Y la palabra no cambia, la palabra es inmutable, la palabra permanece. ¿Estás dispuesto a buscar esa convicción interior en ti hasta saber y descubrir si hay paz en tu corazón por eso que vas a hacer? Entonces viene el tercer faro. Y este tercer faro indica la precisión. Usted alcanzó el primero, está en la palabra. El segundo, bueno, vamos a pensar que no tienes paz, pero tampoco tienes ningún desasosiego. Viene un tercer faro. Y este indica con precisión la dirección para llegar a puerto seguro. Y el tercer faro son las circunstancias de la vida, ese día a día que vivimos todos. Ese faro siempre debemos procurarlo, debemos de buscar alinearnos con él. No conformarnos con los dos primeros, sino evaluar también las circunstancias que Dios permite que estemos viviendo. A pesar de que pareciera que con los dos primeros resultar es suficiente, no debemos de considerarlo suficiente. Sé que buscar en la palabra es sumamente importante. Es fundamental encontrar la paz porque estamos contestes de que lo que no nos produce paz no viene de parte de Dios. Pero no nos olvidemos del tercer faro, porque muchas veces el Señor nos habla a través de circunstancias de la vida, y nos habla para ayudarnos a ver clara la realidad. Las circunstancias que vivo no son mi guía. Primeramente, esta es la premisa mayor. Las circunstancias que yo vivo día a día no son mi guía, pero Dios las puede utilizar para animarme en mi proyecto o para hacerme una advertencia. Vamos a estar muy claros. O para darme ánimo y confirmarme que eso es de parte de Él, que esa es su voluntad. O para hacerme una advertencia y decirme, hijo, estás equivocado. Hijo, estas serán las consecuencias que puedes vivir. Por ello yo no debo de ignorar las circunstancias que estoy viviendo, pero tampoco manipularlas, tampoco querer tergiversarlas. Debo de entenderlas e interpretarlas con la sabiduría de Dios. Una observación: nunca trates de invertir el orden de los faros. Un barco que quiera pasar primero por el tercer faro antes de pasar por el primero es un barco que no llegará a puerto seguro. Es necesario que primeramente se alinee con la palabra. En segundo lugar, busque la convicción interior. Y en tercer lugar, tome en consideración las circunstancias del día a día. En el libro La Segunda de Reyes, capítulo 14, que te recomiendo que lo leas, habla del reinado del rey Ananías, rey de Judá, quien reinó haciéndolo a su manera, quien lo hizo inclusive imitando lo que su padre había hecho antes que él. Pero no escuchó la voz del profeta, no se mantuvo humilde ante ese reconocimiento y esa autoridad que le había dado el Señor. Se envaneció su corazón y vemos nosotros cuál fue el resultado. El resultado fue que fue hecho prisionero por el rey de Israel. Le fue saqueado el tesoro de la casa del Señor, pero también los tesoros de la casa del rey. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es importante en este momento, y digo este momento porque es lo que realmente tenemos el hoy. Y es importante ¿para qué? Para que procuremos renovar nuestro entendimiento. No nos quedemos en la visión del pasado, el ayer ya pasó. Busca que tu entendimiento se alinee a lo nuevo, que tus decisiones sean sustentadas en la voluntad de Dios, y para ello debes estar
alineado con los 3 faros. El primero, la palabra de Dios. Lo dice la palabra, lo consagra la palabra, lo ordena la palabra. Lo segundo, buscar esa convicción interior, buscar esa dirección interior, estando en silencio, meditando en la palabra, en oración, creyéndole a Dios y deseando ser ministrado por Él. Y el tercer faro, que vienen a ser las circunstancias de la vida, valorarlas en su exacta dimensión y siempre en el orden correspondiente, sin alterar el orden de ninguno de ellos. Y entonces creo, confío, porque así está escrito, que los que obedecemos al Señor seremos bendecidos. Los que hacemos las cosas conforme a la palabra sobre nosotros, y lo dice el libro de Deuteronomio, seremos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Así es que hoy te animo a que comiences. Si hasta ayer no lo hiciste, no importa. El hoy es lo que tenemos. Comienza a hacerlo. Comienza a actuar de esta manera. Busca esa dirección de Dios. Sujétate a esos 3 faros que compartimos hoy y creo por fe que te irá bien. Así es que oro para que así sea. Señor Todopoderoso, Padre, que hoy nos traes esta palabra, que sé que no hay un error ni una casualidad, sino que es, Señor, la que requerimos todos los que estamos, Señor, recibiendo esta palabra en este día. Señor, prepara nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Santo, a renovar nuestras mentes. Danos, Padre, la fuerza, el valor para poner por obra esta palabra, para cambiar, Padre Santo, si tenemos que cambiar la dirección que hayamos tomado en esos actos que están ahorita realizándose, Señor. Y que aquellos que aún no hemos iniciado, inicien bajo tu dirección. Te lo pido en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la paz de Dios nos acompañe siempre. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.